¿Me escuchan? Ya. Bueno, mis queridos hermanos, les saludo con la esperanza y la confianza que Dios le esté dando grandes bendiciones en Cristo a cada uno de ustedes. Es un placer estar ahí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. También soy portador de unos saludos de la Iglesia Presbiteriana Nacional de Filadelfia, que está ahí en Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. Ese es el saludo que manda la iglesia, la Igna de Filadelfia, para la iglesia de Calera. Tengamos otro momento de oración. Señor, abre nuestros corazones a tu palabra para que nos transforme desde adentro y nos ayude a vivir siendo eco de tu voz en nuestro tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Yo quiero partir con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han sentido que Dios ha guardado silencio? ¿Ustedes han orado por una necesidad en su vida o tal vez están buscando fervientemente su dirección en cuanto a una decisión importante y Dios simplemente no le responde? ¿Cómo reaccionamos frente a esa situación? Nos preguntamos, ¿acaso Dios no está interesado en nosotros? Yo creo que sí, pero a veces nuestra mente y nuestro corazón pensamos que Él no está interesado porque aún guarda silencio. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento, hasta yo en mi vida personal y también Ay, familiar, ha todo pasado en rato. que Dios ha Ya, guardado gracias. silencio en algunos instantes. Bueno, a veces guarda silencio y es difícil aceptarlo, sobre todo si no recibimos respuesta a nuestra petición. ¿Acaso Dios tiene algún propósito en esto? Yo creo que sí. Y yo creo que veamos dos aspectos muy importantes que el Señor nos quiere mostrar. Primero, creo que el Señor tiene algo para nosotros mejor. Y lo segundo es que Él quiere enseñarnos algo. Si nosotros buscamos en la Biblia algún ejemplo, justamente hemos leído Juan 11, del 1 al 15. Este es un buen ejemplo que encontramos en la Biblia. Vemos aquí que Cristo amaba a esta familia y eran sus amigos, porque con cierta frecuencia iba a su casa para reposar. Pero cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, ellas pensaron que iría inmediatamente a verlo. ¿Por qué? Porque según la Biblia dice, porque Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a su hermana. Pero al ver cuál fue la respuesta del Señor, ahí vemos en los versículos que dice que el Señor no dijo absolutamente nada. Y al contrario, se quedó 2 días más. ¿Qué diríamos nosotros si alguien nos hiciera esto? Pensaríamos, bueno, yo pensé que Él me amaba, que Él vendría inmediatamente. A veces tenemos grandes amigos o personas que apreciamos y queremos mucho y a veces pensamos que ellos nos van a atender en forma inmediata, pero a veces no ocurre eso. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Saben? Yo creo que Cristo habla hoy y habla en el Antiguo Testamento y nos sigue hablando. Entonces, ¿a qué se debe que Él guarda silencio? Y a veces lo hace más seguro que todos nosotros lo hemos experimentado más de alguna vez. Si hemos orado y pedimos algo y no ocurre nada y seguimos orando y es lo mismo. Y a veces hasta nos hemos enojado con Dios. Tenemos ahí un ejemplo en 2 Corintios 12:8, en que el apóstol Pablo, según ahí dice, que oró más de 3 veces, había rogado al Señor para que le quitara su aguijón. Pero no, el Señor no le dio respuesta, sino que más adelante veremos cuál fue la respuesta que el Señor le dio. Así que pensemos por un momento y hablemos sobre las razones de su silencio. Quizá tengamos el derecho de preguntar, ¿por qué guarda silencio si Él promete que nos ama, que suplirá todo lo que me falta y contestará nuestras oraciones? Sin embargo, Él guarda silencio. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué nos quiere decir este texto? Nos quiere decir que Dios tiene grandes planes para nosotros, planes de esperanza y no de problemas ni desastres. Pero ¿cómo encaja todo esto con que Dios guarde silencio? ¿Qué planea para nosotros? Veamos las razones del silencio. Y una de ellas, el silencio, es para captar nuestra atención. ¿Sabe? Vivimos a veces en un mundo que nos tiene atrapados y a veces nos interesa tanto que no tenemos tiempo para él. A veces las bullas no nos permiten escuchar la voz de Dios porque estamos tan atraídos en las cosas del mundo que a veces no escuchamos realmente lo que Dios quiere para nosotros. No nos permite escuchar, como decía la voz. Por eso es que Él guarda silencio, porque Él quiere captar nuestra atención. Dios no solo está sujeto a nuestra orden a que venga si lo llamo, a que aparezca cuando yo quiero. Dios es el soberano del universo, pues Él es el que controla todo y no nosotros. A veces utilizamos a Dios como una herramienta de auxilio en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Pero cuando estamos en paz y en tranquilidad, a veces dejamos a Dios a un segundo plano. Así que a veces Él tiene que actuar en nuestra vida para captar atención y para lograr eso Él guarda silencio. También guarda silencio cuando hay un pecado no confesado en nuestra vida. No podremos escuchar ninguna cosa, pero si nos disponemos a confrontar nuestro pecado, Él está listo para hablar con nosotros. Si nos enfrentamos a nuestro pecado, no seremos capaces de escuchar nada de Él que no sea su fallo condenatorio. Y a veces puede ser eso, porque todos los días a veces cometemos faltas contra Dios. Y si confesamos nuestro pecado, ahí está Dios para recibirnos y acogernos con amor. Ahora pensemos en esto. Si estamos en pecado, ¿por qué Dios debe contestar nuestras peticiones? Mire, ¿por qué el soberano del universo debe olvidar su demanda de santidad, de obediencia y de requisito de andar en sus caminos y contestarnos a nosotros? Tal vez alguien me puede decir, yo pido algo y a veces no a veces ando descarriado y Dios me contesta. Yo creo que eso es imposible. Si Dios no lo aprueba, le garantizo que Dios no le va a responder su petición. Por eso Dios guarda silencio para llamar nuestra atención. Él no le agrada el pecado y no lo quiere en nuestra vida. Otra razón por la cual Dios guarda silencio es para enseñarnos a confiar en Él. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted puede confiar en Dios aunque no le responda? Yo creo que muchas veces hay respuestas, hay peticiones en nuestros corazones que aún Dios no ha respondido. Y ese es el ejemplo que a veces Pablo tenemos. Pablo dice ahí que oró más de 3 veces. Eso es lo que dice la Biblia. No sé si oraría más. Y para que le quitara su aguijón. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bástate de mi gracia. Dios no le dio una respuesta. Dios no le dio la sanidad de su aguijón, sino que lo dejó, le dijo, bástate de mi gracia. Y aquí lo más importante y lo más hermoso de todo es que Pablo nunca más pidió por su aguijón. Solamente confió en el Señor. Usted puede confiar en Dios aunque Él no le responda. Saben, el silencio del Señor no significa que Él esté inactivo o que Él esté ignorando. Dios quiere que tengamos una estrecha relación con Él basada en el amor, en un amor sin condición. Dios no quiere que lo amemos con condiciones. Es decir, mira Señor, si tú me respondes a esta petición, yo te voy a servir aún mejor. Dios no quiere condiciones. Dios quiere que haya un amor sincero, puro, como dice su palabra. Él utiliza el silencio para enseñarnos a confiar en Él y también quiere que aprendamos a distinguir su voz. A veces estamos tan tentados a confiar en nuestras propias soluciones o a buscar el consejo de amigos, pero ¿cómo podemos saber si esos consejos vienen de Dios? Yo creo que muchas veces, hasta uno mismo, a veces en una situación,
en que yo me vi enfrentado con la situación de mi hija menor, que nació muy prematura, a veces buscaba yo mi propia solución, pero hasta que un momento dado entendí que hay que confiar en el Señor. El Señor, la única manera de reconocer la voz es teniendo una relación estrecha de comunión a través de su palabra y a través de la oración. Dios quiere que tengamos esa comunión los unos con los otros. Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él y confiemos de que Él es Dios todopoderoso. La otra razón es que Dios está utilizando el silencio para hacernos madurar. Saben que la falta de madurez se caracteriza por la incapacidad de esperar. Y yo creo que aquí todas las madres deben saber. Pues no sé si hay alguna mamá que tenga un bebé ya un par de años, 2 años, 3 años. ¿Qué hace el bebé cuando tiene hambre? Se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y ya llega a ser tan latoso que la única manera de hacer callar al niño es dándole de comer. ¿Por qué? Porque se pone impaciente. Y yo creo que así somos nosotros. A veces cuando más urgente necesitamos la respuesta del Señor, nos ponemos más exigentes, más nos volvemos más exigentes. No obstante, cuando nos ponemos exigentes con el Señor, estamos olvidando de que Él es Dios y no nosotros. La capacidad de esperar con paciencia es una cualidad invalorable que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos, hay una hermana que yo conocí muchos años, que es un testimonio que es muy hermoso. Saben, ella oró por su esposo más de 40 años. Más de 40 años estuvo orando por su esposo para que el Señor le tocara su corazón. Y al final de, no sé si en el año 39 o 40, supe que el Señor lo llamó a su redil. Más de 40 años orando. Imagínense ¿cómo, cuánto hemos orado nosotros al Señor por una petición personal? Yo creo que si ponemos la confianza y la fe en el Señor, podemos seguir orando. Y eso es lo que desea el Señor, que tengamos la confianza y la fe. Ahora, ¿cómo podemos reaccionar ante su silencio de Dios? Y aquí hay un salmo que para mí es un salmo muy especial. El Salmo 46, verso 10, dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. ¿Qué significa estar quieto y reconocer que yo soy Dios? Uno de los grandes testimonios que hay en mi vida es la situación de mi hija. Mi hija nació, como decía, a los 6 meses de gestación, en la cual Dios, en la cual todas las personas, los médicos decían que la hija no tenía esperanza de vida, que se llama Victoria. Acá muchos hermanos la conocen a mi hija. Ella nació con 6 meses de gestación y yo esperaba que en cualquier momento el Señor tocara su corazón, lloraba al Señor, pero también estaba como padre haciendo mi cosa personal. Pero cuando alguien me mencionó este verso, el 46, estar quieto y conocer que yo soy Dios, ¿qué significa estar quieto? Significa que en la adversidad que usted se encuentre, hermanos míos, en el problema que usted se encuentre, no se desespere, esté tranquilo, confíe en el Señor, porque el Señor hará su cosa, su forma oportuna. Yo siempre pensaba en lo que decía Romanos 8:28, que todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan y le saldrán bien. Pero, ¿qué nos dice la segunda parte? Y a veces nos olvidamos lo que dice la segunda parte. Esto es conforme a los propósitos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Yo no sé cuáles son los propósitos que tiene Dios para mi vida. Yo no sé cuáles son los propósitos que tiene Dios para su vida. Pero lo único que sé, hermanos míos, es que debemos estar tranquilos y confiar que Él es Dios. Por eso que Dios a veces guarda silencio, porque a veces Dios nos deja
hacer las cosas que nosotros deseamos, pero a veces esas cosas que nosotros deseamos no son acordes al camino del Señor. Y el Señor nos llama, nos reprende en amor para volvernos a otro. Entonces, como decía aquí, estar quieto y reconocer que Él es Dios. Así que debemos reaccionar sin mostrar enojo alguno ni duda. Debemos reaccionar con quietud y confiando en Él, sabiendo que en su silencio Él hace algo bueno para nosotros y en el momento apropiado, todo lo que afecte o que nos preocupe, Él lo confrontará, pues así lo ha prometido, y acabará lo que ha determinado en nosotros. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Solo debemos esperar el tiempo oportuno. A lo mejor la respuesta puede ser inmediata, a lo mejor la respuesta puede ser después de 1 año o 2 años. Pero sí una cosa sé, de que Dios hará lo que Él ha determinado en nuestra vida, porque Él lo ha prometido, y Él es el soberano, Él es el creador, Él es el sostenedor de nuestra vida. Solo lo que debemos hacer es confiar en el Señor. Quiero mencionar 5 aspectos para terminar de la confianza que debemos tener en el Señor. Lo primero es que esperar el momento de Dios. Él tiene la sabiduría y el conocimiento infinito. Él sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Él sabe por qué. Porque Él es el que nos creó. Él es el que nos formó. Es el que nos dio toda la vida. Él es el que nos planifica todo nuestro andar y nuestro caminar. Y si Él es el creador, el sostenedor de nuestra vida, entonces en el segundo aspecto debemos confiar en Él. Puede parecer que Dios esté callado, pero eso no significa que no esté involucrado. El Señor está interesado, dice personalmente, en los detalles, y Él tiene un propósito para su vida, y ese propósito son siempre para bien. A los que Dios ama, Él los cuida y los protege. Hay un versículo que es bastante hermoso y dice, si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El tercer aspecto es que debemos esperar y tener una mejor relación con Él. Cuando respondemos a los tiempos del silencio del Señor con sumisión y confianza y paciencia, nuestra relación con Cristo se enriquece y se profundiza. Si guardamos silencio y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, veremos cómo el Señor nos guía en todo momento. Pero para tener esa comunión debemos tener siempre, confiar en Él, orar en Él y escuchar su palabra a través de lo que nos dice en la Biblia. En el cuarto aspecto, como decía, leamos la Biblia. Si la voz de Dios es clara, leer su palabra es indispensable para ir a la mano con Él. Es allí donde los pensamientos y los deseos del camino del Señor se revelan. Es simplemente su voz en forma escrita. Si queremos escuchar a Dios, si queremos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces veamos en la Biblia, porque ahí está la voz de Dios. Y lo más importante, y como el punto número 5, sigamos orando. No dejemos de comunicarnos con el Señor. El medio de comunicación que tenemos con Dios es a través de la oración. Sigamos pidiendo y buscando y tocando, pero no se detengamos allí solamente, sino que en el momento del silencio escuche la voz del Señor a través que Él tiene en su palabra. Como lo dice el Salmo 46:10, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Y yo creo que una de las cosas que ahí yo entendí fue que en ese momento, cuando yo estaba luchando para que mi hija Victoria se mejorara de alguna manera, en que todos los médicos decían mejor que se muera, yo luchaba y luchaba. Y cuando alguien me hizo mención a ese texto, el Salmo 46:10, ahí reconocí de que Él es Dios y soberano. Y en ese momento me quedé tranquilo y confié en Él y le dije, este problema te lo dejo en tus manos. Y ahí el Señor empezó a orar. Cuando entregamos todas nuestras
falencia, cuando entregamos toda nuestra vida en las manos del Señor, usted verá cómo el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros, porque el Señor nos ama y nos quiere. Tengamos oración. Padre, te damos gracias, muchas gracias por amarnos tanto y que deseamos esa relación tan estrecha con nosotros, lo cual no es casi imposible de comprender, porque somos indignos de ello. Y cuando nos salvaste, nos pusiste en posición de poder tener esa relación contigo. Gracias, Señor, por esa comunión que tenemos y pedimos que tu bendición sea con cada uno de nosotros, con cada uno de mis hermanos, sea obrando de acuerdo a tu voluntad y sea fortaleciéndonos y que todas nuestras imperfecciones estén de presentarnos ante ti, oh Señor, para que tú nos cambies y obre de acuerdo a tu voluntad. Por Jesús te lo pedimos. Amén.